El ex embajador de Estados Unidos en México mintió. Esa fue la conclusión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante la información que revelamos aquí en Pie de Nota respecto al secuestro del Mayo Zambada y que fue operado por una agencia de seguridad del gobierno de los Estados Unidos. La presidenta realizó hoy un informe especial en su Mañanera del Pueblo con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la asesora legal, María Luisa Alcalde. En el informe ofrecido esta mañana, la presidenta reconoce que solo se enteraron de que fue un operativo de los Estados Unidos gracias al trabajo de Pie de Nota. Desde la detención durante el gobierno del presidente López Obrador de uno de los miembros del cártel de Sinaloa, hasta lo que sale publicado recientemente por un reportero en un medio que se llama Pie de Nota. Entonces lo va a leer esto Rosa Isela. Posteriormente el canciller Roberto va a hacer un planteamiento de una solicitud a la Fiscalía General del... El gabinete, iniciando con la secretaria Rosa Isela, realizó un recorrido por los sucesos más relevantes de lo que ha sucedido en torno al caso del Mayo Zambada. Desde el arresto de Ovidio Guzmán hasta la revelación de la semana pasada por parte de un servidor y el equipo de Pie de Nota de que el Mayo fue secuestrado por los Estados Unidos. 1. 5 de enero de 2023. Ovidio N., líder del cártel de Sinaloa, es detenido en Jesús María, Culiacán, Sinaloa. En el operativo perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 2. 15 de septiembre de 2023. Ovidio N. es extraditado a Estados Unidos por el Gobierno de México. 3. 25 de julio de 2024. La Embajada de Estados Unidos informa del cambio de medida cautelar de Ovidio N. sin consultar al Gobierno de México, lo cual viola el Tratado de Extradición. Ese mismo día, arriba una aeronave con Joaquín N. e Ismael N. a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por autoridades de Estados Unidos. Cabe resaltar que al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador, que es encendido 5 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto. 4. 31 de julio de 2024. El Gobierno de México solicita información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención. 5. 9 de agosto de 2024. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. 6. El 9 de mayo de 2025 son recibidos por el Gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio N. 7. 2 de julio de 2026. Un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué esto es relevante? Las versiones son contradictorias. Alguien mintió. 2. De confirmarse la participación del FBI sin informar al Gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional. Lo más relevante, y en su caso, ¿quién hace
y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada. Debe quedar claro que el Gobierno de México no hace pactos criminales con nadie. Tan es así que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, va a explicar todas las acciones que se han hecho en el estado de Sinaloa. Luego el secretario de Seguridad detalló las detenciones importantes de su gobierno contra el cártel de Sinaloa. Y para rematar, el secretario de Relaciones Exteriores anunció que de cualquier manera le van a seguir pidiendo, exigiendo desde la Fiscalía General de la República a Estados Unidos más información respecto a su involucramiento en el caso del Mayo Zambada, particularmente al Buró Federal de Investigaciones, al FBI. Sin embargo, la presidenta lanzó una serie de preguntas que sonaron más a acusaciones directas que a verdaderas preguntas. Resalto lo dicho por la secretaria de Gobernación. Durante los últimos meses del gobierno del presidente López Obrador, arriban, como todos saben, estos dos miembros de una organización de la delincuencia organizada a Estados Unidos, provenientes de México. En aquel entonces, el presidente López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita a la Embajada de Estados Unidos información de cómo es que salieron de México. Si hubo alguna participación de alguna agencia de los Estados Unidos. Todos recuerdan esta pregunta, esta solicitud de información. Se hizo en varias ocasiones. La respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos. Sin embargo, en días recientemente, supimos a través de una nota periodística que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo. Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta es, ¿quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? ¿Por qué es relevante? Primero, el haber mentido como embajador. Y segundo, de participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La otra pregunta relevante que hace Rosa Isela es, a partir de la primera detención, o bueno, la detención de un miembro del cártel de Sinaloa, viene una serie de hechos, como la llegada de su familia, como la misma llegada de este avión. Entonces se hace la pregunta, ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros no. Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás. Tan es así que de manera muy detallada el secretario de Seguridad explica lo que se hizo en el gobierno anterior y particularmente lo que hemos hecho nosotros desde el Gabinete de Seguridad con distintas detenciones hasta la fecha. Y es relevante, porque no olvidemos también que el jefe de este grupo
de la delincuencia organizada, se fugó de la cárcel en el 2001 con Fox. Y no es detenido hasta el 2014. Y García Luna está preso en Estados Unidos con el argumento de que facilitó a este grupo delincuencial su operación. Incluso recibió dinero de este grupo delincuencial. Entonces es muy importante poner todo en su justo término. ¿Quién mintió o quién miente? Dice la presidenta Claudia Sheinbaum, señala directamente. En su momento, el hoy ex embajador Ken Salazar informó que Estados Unidos no participó en ese secuestro, que fue Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, actuando solo, que no era un piloto de los Estados Unidos y que a ellos, es decir, al gobierno de los Estados Unidos, estos dos narcos le cayeron del cielo. Una versión que, número uno, como bien dice la presidenta, es una versión mentirosa, pero una versión que de igual manera se comió el exfiscal Alejandro Gertz Manero y que llegó a informarle en su momento a Andrés Manuel López Obrador lo mismo, a decirle: señor presidente, ¿qué cree? Que dicen que no fueron ellos. Y López Obrador y Gertz Manero dijeron: ah, bueno, ya quedó entonces. No fueron ellos. ¿Quién sabe quién fue? Les cayó del cielo. Una versión que para usted y para mí, desde el primer día nos ha parecido inverosímil. Una ingenuidad creerse esa versión. Hoy, luego de un reportaje especial de Pie de Nota, donde le revelamos que el FBI ya aceptó su participación en el secuestro del Mayo Zambada, se cierra un primer episodio de preguntas que los mexicanos tuvimos por más de 2 años. ¿Quién se llevó al Mayo Zambada a los Estados Unidos? Sin embargo, empieza un nuevo episodio con la pregunta que lanza la presidenta: ¿quién nos mintió a todos?